Buenas noches, nosotros somos el grupo 5 y este es nuestro examen. En la primera parte tenemos que hay un tren que funciona como fuerza magnética con dos vías que están conectadas a la fuente de voltaje. Y el aparato que conecta los dos rieles es la figura 3 que se muestra abajo, básicamente donde la corriente pasa por cada semicírculo. Entonces, para la pregunta A sería que se debe encontrar un campo con dirección desconocida y donde el conector de las vías se les quiere dar una fuerza hacia la derecha. Y la fuerza magnética se rige por esta fórmula de vectores. La corriente multiplicado por la longitud producto cruz por el campo. Cuando la dirección de B satisface que este procruz me dé E más I. Por lo que le agregamos los ejes Y y X. Y si la corriente va hacia arriba, el eje Y, la corriente tiene dirección J, por lo que el campo va a ser I. Con el método de la mano derecha nos damos cuenta que para que el resultado de J cruz de algo me dé I tiene que ser más K, por lo que esto sería la respuesta de la primera parte, o sea, la parte A. En el punto B hicimos un diagrama de cuerpo libre para determinar las fuerzas que están presentes. En este caso sería el peso, o sea, la masa por la gravedad, y la normal en el eje Y. Y en el eje X está la fuerza magnética que va hacia la derecha y la fuerza de fricción opuesta a este movimiento. Una vez que realizamos el diagrama, planteamos las dos ecuaciones, determinamos que en X se mueve con una aceleración igual a 0. Esto porque en el enunciado nos dicen que se mueve a una velocidad constante y en Y no se mueve. Luego debemos sacar la fricción. La corriente va a estar metida en la fuerza porque la fuerza es IL cruz B. Para encontrar la corriente tenemos que desarrollar esto. Al analizar los cables rectos colocamos un 2 en la fórmula porque se están considerando los dos cables de una vez. Entonces se hizo corriente por longitud producto cruz por el campo. El campo es para arriba, por lo tanto en el plano ZY, I por L está en J y el B está en K. Entonces J cruz K nos da I. Como J y K son perpendiculares, eso simplemente es I por L por B por el seno de 90. Y esa sería la fórmula para los tres cables rectos. Luego, para saber cuánto mide cada uno, en el enunciado nos decían que D mide 25 centímetros, por lo tanto D1 sería 25 centímetros. D2 sería llegar hasta D y devolverme, por eso se aplica una fórmula que es D2 menos la diferencia de radios. Y para obtener la fórmula de D3 se aplica lo mismo que en el paso anterior, solo que la diferencia de radios esta vez sería RC menos RA. Respecto a los anillos, se analiza un anillo con un solo radio y luego se ve qué pasa con los otros dos. Se mantiene la misma fórmula IL cruz B. Las direcciones de IL van variando porque I es tangente al círculo. Se toma un punto arbitrario para analizar lo que pasa con las direcciones. La fuerza se utiliza como una fórmula diferencial, hay que integrar para ir considerando la variación. Se crea un ángulo entre la vertical y la dirección de la corriente. Sería el vector que da la dirección de la corriente por la longitud. ¿Cómo usamos la dirección? Observamos que en J está la adyacente, entonces esto va a ser coseno de phi en K. Es negativo porque va hacia abajo. Y el opuesto está en X, entonces sería seno de phi en J. Respecto al I por DL, la flecha luego va a desaparecer y luego lo que vamos a poner es la dirección del vector unitario. Entonces J cruz K me da I y K cruz K me da 0. Ese va a desaparecer y el que sobrevive es el que tenía la J, por ende tenemos el seno de phi. Luego realizo la integral. Zeta es la variable que dejo y el dl se convierte en r de zeta, donde r es el radio del arco y zeta es la variable. Entonces para recorrer el arco se hace desde 0 hasta pi para dar la media vuelta. La integral de seno es menos coseno, evaluado de 0 a pi, y me da 2ir pi. ¿Cómo saco las 6 figuras?
tengo 3 líneas horizontales y 3 medios círculos. Si se suman las 3 fuerzas en términos de R1, R2, R3 y D1, D2, D3, vemos que tenemos por delante un 2IB, que será el factor común. Y realizo la suma de todas las distancias. 165 centímetros es el resultado que tenemos y debemos de pasarlo a metros. Pero sabemos que tenemos la fórmula menos F más FB es igual a 0. Despejándola, tengo que la fricción es igual a la fuerza magnética. Entonces tengo el 2IB por 1,65. Pero la corriente es lo que debo averiguar. Entonces lo que voy a hacer es que al despejar voy a dividir el 2B por 1,65 entre la fricción. Y al meter estos valores voy a obtener el resultado. Ok, en este tercer problema el planteamiento nos da las condiciones iniciales y lo que hacemos es replantear la sumatoria de fuerzas en X igualándolo a la masa por aceleración, como se puede ver ahí, y se hace el cambio de la aceleración por la derivada de velocidad respecto al tiempo. Después lo que se hizo fue resolver por medio de variables separables, que es lo que se puede ver a la derecha, dejando de lado lo que tenga v y del otro lado lo que tenga t. Después integramos a ambos lados. Después de eso lo que se hace es sustituir por el valor que nos dio arriba en el problema anterior, que era 2i por b por 1,65. Y después lo que hacemos es acomodar los términos. Y lo voy a sustituir por el valor que me da el planteamiento. Después utilizamos Involab para resolver esta integral que se ve más abajito. Alfa queda multiplicando esta integral. Entonces lo que queremos es despejar alfa. Para despejar alfa, nada más acomodamos algunos términos. Y bueno, por último pasamos velocidad de kilómetros por hora a metros por segundo. Y lo que hacemos es evaluarla en esta expresión sustituyendo los valores por los que ya teníamos. Y por último entonces alfa nos da ese resultado y es en amperios. En la parte D nos piden que grafiquemos la corriente con respecto al tiempo y la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, para este ejercicio vamos a utilizar el inciso anterior, donde vamos a utilizar la fórmula de la corriente. En este caso vamos a sustituir a alfa y a la corriente, y esta ecuación la vamos a introducir en una graficadora, la cual nos va a presentar la gráfica siguiente. Ahora, para la velocidad vamos igual a utilizar la ecuación que nos dieron en el ejercicio anterior y vamos a despejar la velocidad. Después de despejar la velocidad vamos a sustituir los valores que tenemos. Después de esto, ya una vez sustituido y simplificado la ecuación, podemos introducir esta ecuación dentro de una graficadora, la cual nos va a presentar la siguiente gráfica.